Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por estar mirando este video, por estar escuchando. En principio, el propósito de esta comunicación está relacionado con una charla fallida que hicimos a través de Epsilon Psicoanálisis del Oeste, en la cual tuvimos unas dificultades con el audio, con el sonido. Y no, la verdad es que no salió del todo bien. Por eso la idea sería en este video no obviamente intentar volver a transmitir exactamente lo mismo, porque eso sería imposible, pero sí volver a desarrollar algo de lo que ahí se intentó exponer. En esa oportunidad el título de la comunicación había sido eh, algo, digamos, así como eh, de la neurosis de mortificación a la mortificación de las neurosis, ¿no? Donde se pretendía en una primera parte abordar algo de las neurosis actuales, freudianas, bajo este nuevo nombre que yo comentaba en esa oportunidad que había sido un lapsus que había tenido yo, pero que me pareció algo interesante, ¿no? Esto de neurosis de mortificación. Una manera de nombrar a las neurosis actuales freudianas que Fernando Ulloa relaciona con la cultura de la mortificación. Y en la segunda parte de esta charla, está relacionada con pasar justamente a la mortificación de las neurosis, haciendo especial hincapié en la histeria y en la obsesión. Es decir, en la neurosis obsesiva y en la neurosis histérica, ¿no? La histeria de conversión sería en términos freudianos. No tomaríamos en esta oportunidad la histeria, angustia y la fobia. Entonces, para empezar a hacer el recorrido, yo había seleccionado un libro que se llama Neurosis y lucha de clases, de este autor, eh, Michael Schneider, que intenta hacer como una articulación entre psicoanálisis y marxismo, sin caer en algo del orden del freudo-marxismo, sino hace una crítica marxista del psicoanálisis y una crítica psicoanalítica del marxismo, podríamos decir, una cosa así, ¿no? Donde dice, bueno, el marxismo más ortodoxo, ingenuo, ha hecho, o vulgar, como lo llama él, Schneider, Schneider, perdón, ha, ha hecho críticas muy superficiales al freudismo, lo cual no quiere decir que haya cosas a criticarle al freudismo, ¿no? Acá, bueno, sin ir más lejos, acá en Argentina hemos tenido grandes críticos marxistas del freudismo, ¿no? Uno de ellos es ni más ni menos que León Rosichner, que creo que hace poco se volvieron a reeditar algunas de sus obras. Como los límites, ¿no? De hecho, acá vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Hay un apartado que tiene un título muy semejante a un libro de Rosichner, ¿no? Que son estos Freud y los límites, ¿no? del individualismo burgués, una cosa así. Bueno, acá aparece algo bastante parecido en uno de los apartados. Pero bueno, vamos a arrancar para ir desplegando algunas ideas y tratar de hacer como una cierta articulación, un cierto desarrollo, un cierto aporte. De este autor, en principio, ya me pareció interesante el título, ¿no? Neurosis y lucha de clases, que es bastante distinto a pensar algo así como, no sé, neurosis de clase, ¿no? Como creo que hay algunos autores que plantean algo así que me resulta, no sé, medio chocante la idea de una neurosis específica de una clase social, ¿no? Que es por lo menos lo que se podría llegar a entender a primera vista. Acá el planteo es neurosis y lucha de clases, ¿no? Es un planteo
La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Bien, entonces, en principio, el psicoanálisis como crítica de la ideología. Acá es donde Schneider está criticando al marxismo vulgar que no rescata nada del freudismo, ¿no? Entonces Schneider rescata cosas del freudismo, como por ejemplo las que siguen, ¿no? El marxismo soviético y los partidos comunistas que le seguían fueron incapaces de concebir el carácter combinado de la obra de Freud, a saber, que la afirmación conservadora de las bases económicas de la sociedad burguesa iba unida al mismo tiempo a una crítica subversiva de sus bases morales. Aun cuando Freud tomó una actitud escéptica ante la lucha de clases, la revolución proletaria y la construcción del socialismo en la Unión Soviética abrió sin embargo un nuevo frente teórico y práctico contra la ideología de la sociedad burguesa. El núcleo subversivo de sus descubrimientos, a saber, que los deseos pulsionales del individuo son incompatibles con las normas culturales de la sociedad, era de una explosividad política que llevó con bastante frecuencia el psicoanálisis al borde de la ilegalidad. En la medida en que Freud subrayaba el carácter subversivo de los deseos oprimidos y reprimidos de las pulsiones, estoy traduciendo pulsiones porque el texto dice instintos, pero bueno, nosotros sabemos que el término es pulsión, no instinto, entonces acá el autor utiliza el término instinto, o por lo menos se lo tradujo así al español, pero bueno, nosotros ya sabemos que Trieb es pulsión. Entonces, vuelvo a leer esta oración. En la medida en que Freud subrayaba el carácter subversivo de los deseos oprimidos y reprimidos de las pulsiones, se hallaba, por tanto, en antagonismo irreconciliable con la sociedad burguesa. El descubrimiento y la rehabilitación freudianos de la sexualidad infantil supuso un ataque general a la ideología y a la moral de la sociedad burguesa. Su teoría de las neurosis, basada en la investigación sexual infantil, era al mismo tiempo una crítica del sistema de educación burgués, no menos radical que la crítica marxista. El principio de educación burgués lo describe Freud como doma social, gracias a la cual la sociedad pone al niño a su disposición. Un poco más adelante dice, la prohibición sexual especial y adicional de las muchachas es, por lo tanto, una de las razones de su posterior inhibición mental, de su complejo de inferioridad intelectual, que constituye el pilar psicológico de la cultura de dominación patriarcal. Al describir Freud la educación burguesa como producción de neurosis, como institución de doma para individuos sexual e intelectualmente reprimidos, es decir, dóciles, se presenta precisamente como un radical de izquierdas en lo que a las pulsiones se refiere, según Brom. Siguiendo con este autor, con Schneider, un poco más abajo, dice: a Freud le parece algo enteramente lógico que la cultura que solo impone a determinados grupos o clases toda la renuncia a las pulsiones no tiene derecho ni perspectiva de mantenerse. Y cita al propio Freud, que dice lo siguiente: no hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho un núcleo tan considerable de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo ni tampoco lo merece. Esta frase era una frase que cuando yo era estudiante de psicología me acuerdo que el CEP la ponía en las fotocopias. Es una frase fuerte, muy política de Freud, muy sociológica, muy tiene una potencia ética, además bárbara. Un poco más abajo vuelve a citar a Freud, donde dice: la cultura obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a sustraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Al hacerlo adopta frente a la sexualidad una conducta idéntica a la de un pueblo o una clase social que haya logrado someter a otro a su explotación. El temor a la rebelión de los oprimidos induce a tomar medidas de precaución más rigurosas. Nuestra cultura europeo-occidental corresponde a un punto culminante de este desarrollo. O sea, es interesante, ¿no? La analogía que hace Freud acá, para los que estudiamos la relación entre psicoanálisis y descolonialidad dentro de los pensadores latinoamericanos, que me incluyo. Esta analogía es brillante, ¿no? Porque de alguna manera lo que está comparando Freud es el yo, ¿no? O mejor dicho,
lo reprimido es al yo, lo que podríamos decir los pueblos originarios, las naciones subdesarrolladas, el tercer mundo, el bla bla bla, al hombre blanco, occidental, cristiano, patriarcal, etcétera, 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 europeo. Un poco más adelante, Schneider elogia a Freud en otra cita de Freud y Schneider plantea aquí, Freud aduce argumentos más marxistas que algunos de sus críticos marxistas. Al vincular la posesión sexual del otro como objeto sexual con la posesión material del otro en cuanto fuerza de trabajo explotable, remite a la conexión fundamental entre las relaciones capitalistas de producción y las correspondientes relaciones sexuales de objeto, ¿no? Que es una anticipación también interesante, ¿no? La que plantea acá Schneider de lo que Lacan va a establecer en términos también, si se quiere, analógicos, ¿no? Lo que sería la plusvalía y el plus de goce, ¿no? Como esa relación que hace Lacan allá por el seminario 17 del reverso del psicoanálisis. La aportación psicoanalítica a la aclaración de la dialéctica ser-conciencia estriba en concebir genéticamente los motivos ideales que intervienen en el proceso histórico. Motivos que los clásicos marxistas solo pudieron describir fenomenológicamente, en su mayoría, por falta de una psicología genética. Si, como dice Engels, no se puede en modo alguno evitar que todo cuanto mueve al hombre tenga que pasar necesariamente por su cabeza, entonces resulta que el psicoanálisis es la ciencia que estudia en el individuo cómo se efectúa realmente este movimiento a través de la cabeza, a través del yo, del individuo aislado, y se constituye en una voluntad. Es decir, estamos en un planteo del autor en el cual, como Foucault, ¿no? Que Foucault tuvo como distintos cortes en su obra respecto a la postura para con el psicoanálisis. En un momento, ¿no? Foucault elogiaba el psicoanálisis, después se fue poniendo cada vez más crítico. Pero bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? En el libro, ahora un poco más adelante, vamos a ver ciertas críticas de Schneider al psicoanálisis. Por ahora está, digamos, elogiando la anticipación freudiana de ciertos, o la consonancia freudiana de ciertos planteos con Marx. Según Eastman, la palabra ideología es en Marx sencillamente un sustantivo que sirve para denominar las deformaciones del pensamiento político y social, nacidas de los móviles sociales reprimidos. Esta palabra refleja bastante bien la idea a que se refieren los freudianos cuando hablan de racionalización, sustitución, transferencia, desplazamiento y sublimación. Y es digno de atención, dice Schneider, el que Engels describe el proceso de formación de la ideología en un sentido enteramente freudiano. 2 puntos, abre comillas. La ideología es un proceso que se opera por el llamado pensador conscientemente, en efecto, pero con una conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas propulsoras que lo mueven permanecen ignoradas para él. De otro modo, no sería tal proceso ideológico. Se imagina, pues, fuerzas propulsoras falsas o aparentes. Cierra comillas. Las fuerzas propulsoras sociales y económicas que determinan sus ideologías suelen permanecer tan ignoradas para los hombres, más aún inconscientes, como las fuerzas propulsoras psicosexuales que determinan sus racionalizaciones individuales. Lo que hasta ahora ha escapado enteramente a la crítica marxista de Freud ha sido el asombroso paralelismo, por no decir congenialidad, del procedimiento metódico de Marx y Freud, a saber, detectar tras las ideologías sociales en uno y las racionalizaciones individuales en el otro, las ocultas fuerzas propulsoras económicas o sexuales, que en un caso se han emancipado de sus productores en forma de mercancía y en el otro en forma de neurosis. Un autor cuyo nombre es Bernfeld dice: Marx explicará el patriotismo bélico como una superestructura ideológica de los intereses de clase imperialistas, mientras que Freud identificará en el entusiasmo patriótico de un solo voluntario de guerra la participación de impulsos sádicos. De todos modos, ninguno de los dos protege respetuosamente el patriotismo como valor autónomo ante la reducción analítica científica. Esto lo escribe en un texto que se llama
socialismo y psicoanálisis. Siguiendo con lo que va diciendo Schneider, les leo un poco más de esta parte. La totalidad de las relaciones económicas y sociales determina, en efecto, principalmente la forma y el contenido de la producción religiosa, artística, moral, filosófica de una época dada. Esto es, son, por así decirlo, sus determinantes principales. Pero ninguna obra de arte, ningún sistema filosófico, hábito moral o culto religioso en particular, viene determinado de modo exhaustivo por los determinantes socioeconómicos, la situación de clase de sus creadores o partidarios. Además, debe tomarse en consideración la determinante biográfica o sexual psicológica investigada por el psicoanálisis, pese a que una posición subordinada frente a la determinante socioeconómica, es decir, debe considerarse, pese a que ocupa una posición subordinada frente a la determinante socioeconómica, es decir, debe considerarse en cierto modo como subdeterminante, como se dice en matemáticas, de los fenómenos ideológicos. O sea, está claro que para Schneider la determinación más fuerte viene por el plano, ¿no? socioeconómico, y la determinante biográfica, individual o sexual psicológica está como en un plano subdeterminante, ¿no? A ver, ¿cómo interpreto yo en cierta medida el planteo de este autor, ¿no? ¿Por qué me pareció interesante? Yo creo que nos sirve el planteo de Schneider para pensar justamente la cultura de la mortificación, para pensar algo de lo social, de lo macro, ¿no? O sea, para pensar, digamos, un poco la época, ¿no? Los efectos del discurso capitalista a nivel de la masa, a nivel de lo que Ulloa llamaba la numerosidad social. Me parece que nos puede aportar bastante, ¿no? Para pensar cuestiones más sociales, macro, más epocales, más de la masa, de la numerosidad social. Parece que para plantear esta idea de la cultura de la mortificación, de las neurosis actuales, de la neurosis de mortificación, ¿no? Que hay que ver en todo caso en la clínica individual como para que se puedan establecer unas ciertas coordenadas psicoanalíticas de qué modo sacamos en principio al sujeto en esa posición de objeto, ¿no? Atravesado, mortificado justamente por su padecimiento tóxico, ¿no? En el sentido de una angustia que no parecería remitir a algo del orden del inconsciente en un punto, ¿no? Qué sé yo, el ataque de pánico, estos estados como de ansiedad generalizada que nos llegan al consultorio, estos motivos de consulta. Ni que hablar, bueno, las adicciones. Es decir, o sea, la cuestión sería poder pensar, ¿no? A través de qué intervenciones el analista puede sacar a un sujeto de esa posición más de objeto, ¿no? Para poder justamente que se establezca algo del orden de la neurosis de transferencia, que eso no quiere decir que la neurosis de transferencia sea algo menos grave que la neurosis de mortificación. Justamente el título de esta charla original era, ¿no? De la neurosis de mortificación a la mortificación de las neurosis, ¿no? Porque no es que la histérica, o sea, la obsesión, no es que no plantean algo del orden del padecimiento, ¿no? Me parece que es importante también tener en cuenta eso. Un poco más abajo, Schneider dice: su interpretación genética de la religión monoteísta, que en cierto modo es el complemento sexual psicológico de la crítica marxista de la religión. Y después, bastante más adelante, Lenin analiza la génesis social externa del reflejo religioso a base del movimiento autonomizado de la producción. Naturalmente no dice nada acerca de la génesis psicológica interna del reflejo religioso y la determinación especial del complejo patriarcal monoteísta. Aquí es donde toma el relevo la interpretación psicoanalítica, ¿no? Una vez más, planteando cómo psicoanálisis y marxismo se pueden
articular, complementar, no tienen por qué ser dos miradas incompatibles. Bueno, una cita de Freud que toma Schneider, ¿no? Adulto ya, sí, una cita de Freud, adulto ya el hombre sabe poseer mayores fuerzas, pero también su conocimiento de los peligros de la vida se ha acrecentado. Y deduce, con razón, que en el fondo continúa tan inerme y expuesto como en la infancia. Sabe que frente al mundo sigue siendo un niño, pero ha reconocido tiempo atrás que su padre es un ser de poderío muy limitado y en el que no concurren todas las excelencias. En consecuencia, recurre a la imagen del padre, tan sobreestimado por él, de su niñez. La eleva a la categoría de divinidad y la sitúa en el presente y en la realidad. La energía afectiva de esta imagen némica y la persistencia de necesidad de protección sustentan conjuntamente su fe en Dios. Bueno, esa es la cita de Freud, que se relaciona, ¿no? con esta complementariedad, con esta articulación, con este anudamiento entre psicoanálisis y marxismo. Acá yo, mientras leía el texto, no sé si se llega a ver, está la superestructura, la infraestructura. La superestructura está relacionada con la ideología y con la psiconeurosis, y la infraestructura está relacionada con la economía, lo socioeconómico, las neurosis actuales. Que para nosotros